Ya. ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Me confirma? Sí, que se ve. Ya. Muy Sí, bien, se puede. entonces empezamos nuestra clase. Bueno, este semestre vamos a llevar conmigo lo que es legislación del petróleo o legislación petrolera, básicamente, ¿no? Bueno, les comento de que la legislación petrolera es muy importante prácticamente en el conocimiento y formación de el ingeniero petrolero, ¿no? Porque depende de las decisiones que se tome, digamos, en alguna, en algún análisis de la situación hidrocarburífera del país, depende de la aplicación de las normas, ¿no? O modificación, digamos, a una ley de hidrocarburos que prácticamente se pretende hacer en el país. Está pues el conocimiento de la parte jurídica, legal y normativa que existe en el país, ¿no? Nosotros conocemos la ley de hidrocarburos 3058, ¿no? Sobre esa ley básicamente es que nosotros tenemos que definir muchas acciones que se pueden dar, por ejemplo, la distribución de las ganancias, la distribución de los recursos hidrocarburíferos, las regalías, el impuesto directo a los hidrocarburos, costos recuperables, impuesto a las utilidades, a las transacciones, luego, dentro de ese mismo IDH, que es el 32%, está la participación, digamos, o lo que le corresponde a las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está bajo norma, bajo reglamento, y sobre una base prácticamente que es la ley de hidrocarburos, ¿no? La ley actual, la ley nueva, que es la ley 3058. Claro que esta ley tiene otra base que es la Constitución Política del Estado, ¿no? La CPE. Entonces ahí indica que todas las actividades que en el país se realice tienen que ser bajo la ley 3058, exclusivamente debe efectuarse toda actividad hidrocarburífera a nombre de representación de IEPFB, es decir, a nombre del Estado, pero en representación está IEPFB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos dice que cualquier tipo de contrato que se tenga debe ser autorizado por el poder legislativo, es decir, tiene que analizarse en el Parlamento, posteriormente tiene que ir al Poder Ejecutivo para que lo promulgue, etcétera, etcétera. Entonces, ese conocimiento es el que nosotros debemos conocer prácticamente qué tipos de contrato en el país son admitidos, o sea, qué tipo de contratos puede suscribir con una empresa transnacional que venga, ¿no? Existen diferentes tipos de contratos, ¿no? Generalmente en el país son 3 o 4 los que se tienen, ¿no? Un contrato de operación, contrato de asociación, contrato de producción compartida y contratos de servicios. Entonces, cada uno de los contratos tienen características muy importantes, ¿no? Son diferentes en sí. Existen contratos, por ejemplo, de servicios, pero prácticamente más que todo enfocado, digamos, a las participaciones de las empresas, no existen contratos de producción compartida, etcétera. Entonces, todo eso se debe analizar en esta asignatura y es el conocimiento, digamos, que el ingeniero en su formación complementaria en lo que es principalmente los hidrocarburos en el área petrolera o de hidrocarburos, tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuáles han sido las características de las nacionalizaciones anteriores y cuál la relación o similitud con la última nacionalización? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Hay una fotografía donde prácticamente es el campo San Alberto, ¿no? Ahí en los intercambiadores de calor, son esos intercambiadores que le han puesto nacionalizado, ¿no? Propiedad de los bolivianos. Entonces, esta sí la última, la tercera nacionalización, la última que hemos visto, pero difiere muy lejos de las anteriores nacionalizaciones, ¿no? O sea, en el país ha habido 3 nacionalizaciones. Una ha sido a la Standard Oil, cuando había los inicios de la industria petrolera en Bolivia, duró unos buenos años, se ha nacionalizado, posteriormente ha llegado otro presidente, o sea, ha subido al poder, ha permitido otra vez que, bueno, se ha modificado de acuerdo a la ley en cada gobierno que sube, modifica la ley de acuerdo a su criterio ideológico, ¿no? Y político. No sigue la otra ley
Entonces modifica, pues, porque ellos piensan, o sea, cada gobierno cuando sube al poder dice, tiene que manejarse así. Y puede ser un gobierno de izquierda, derecha, centro, socialista, comunista, neoliberal, no sé. Entonces son gobiernos cuando suben al gobierno, lógicamente, modifican pues toda la ley en función a su criterio ideológico, ¿no? Entonces, ya para la segunda nacionalización, que era la Gulf Oil, prácticamente de la misma forma, ¿no? Se ha nacionalizado, han venido antes, lógicamente, empresas transnacionales, se ha permitido, se les ha dado facilidades, en algunos casos muy grandes, en otras no. Y bueno, entonces se nacionalizó. Y esta última nacionalización, que prácticamente ha sido el gobierno de Evo Morales, de acuerdo a una nueva ley, la actual, la vigente, ¿no? La 3058, donde básicamente ustedes van a ver, por eso vamos a analizar las tres nacionalizaciones. Esta nacionalización muy lejos de las anteriores, ¿no? Las otras han sido las nacionalizaciones totales, ¿no? Es decir, con activo fijo, es decir, las plantas, los pozos, todo el Estado administra. En el caso de la última nacionalización, no, ¿no? Entonces, sigue en el país Petrobras, Repsol, Total, Andina, Chaco, Petrobras, etcétera. Y Petrobras sigue, pues, pero y ese nombre nacionalizado es difícil, ¿no? Siguen operando en el país y ahí no hay nacionalización. Entonces, quizá nacionalización a los hidrocarburos. Por eso, eso es lo que usted tiene que analizar, lo que vamos a analizar en la presente asignatura durante el semestre y sacar criterios personales de usted. ¿Qué le parece en- cuál la diferencia o cuáles son las características entre las dos nacionalizaciones anteriores y esta, ¿no? Y cómo están regidas, es decir, en el aspecto de legislación jurídica de todas estas. Entonces es importante, ¿no? Porque alguien le va a preguntar, ¿y por qué sigue operando las transnacionales en el país si dicen que está nacionalizado, ¿no? Entonces ahí tiene que saber responder usted. Si se queda callado, pues, prácticamente no sabe, no conoce la realidad del país en lo que corresponde a lo que es los hidrocarburos. Bueno, a grosso modo, ya les digo, les estoy haciendo una introducción básicamente de lo que es la legislación del petróleo. Entonces, son los objetivos, ¿no? Al final del curso usted tiene que conocer cuáles son las bases legales, ¿no? De la actividad hidrocarburífera en el país. Imagínese, usted va a trabajar a una empresa extranjera, no sé, cualquiera, digamos, Arauco Sana, Enzo, no sé, entonces le van a decir, usted es boliviano, conoce la legislación boliviana, ¿nos puede explicar? Claro, usted tiene, sabe, conoce la ley de hidrocarburos, se ha llevado en su formación profesional en la universidad. Bueno, pues tiene que explicarles, ¿no? Porque usted está con la camiseta de la transnacional y claro, tiene que actuar con ellos, ¿no? Es como un equipo de fútbol, cuando yo me voy a jugar a otro equipo, tengo que meter goles para el equipo, ¿no? Pese a que mi equipo, o sea, mi club, es el que, bueno, pues lo llevo, digamos, en el corazón, pero juego en el otro equipo, pues, ¿no? Y bueno, de esa manera prácticamente así, ¿no? Y tiene que conocer, pues, las bases legales. Le pregunta, usted, bueno, la base legal actualmente en el país es la ley 3058, pero esta ley difiere con estos reglamentos, estas resoluciones, no sé, hay reglamentos de diferente situación, ¿no? El reglamento de exploración y explotación en áreas reservadas, el reglamento de quema de gas, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, después tenemos el reglamento de pago de patentes, el reglamento de selección de áreas, no sé, un montón de reglamentos que están bajo la ley de hidrocarburos, o sea, prácticamente la ley de hidrocarburos es la que se maneja. En función de eso, usted dice, esto es lo que ocurre en Bolivia. Queremos hacer inversión en su país. Perfecto, dice usted, pero la distribución de las utilidades para las empresas que van al país invierten es esta. Nos van a analizar sus economistas, sus geólogos, aparte que usted conoce la geología del país, ¿no? Es decir, conoce la potencialidad más que cualquier otro. Usted conoce, sabe qué lugares en Bolivia tienen potencial hidrocarburífero. Bueno, es un asesoramiento que se puede dar, ¿no? Pero para eso hay que conocer. Otro de los objetivos es analizar la política nacional sobre los hidrocarburos, ¿no?
Mucha gente confunde política, no me meto en política, política es todas las acciones que uno tiene que seguir, no es política de meternos en la política, no, eso es muy diferente, todos casi se confunden. Usted sigue una política de estudios, ¿cuál es su política de estudios? Terminar, aprobar las asignaturas y conociendo, ¿sí? No solamente pasar por aprobar y ya está, y sin aprender, ¿no? Entonces, su política de usted, hay muchos que tienen esa política, ¿no? De aprobar la asignatura sin conocer. Nosotros no, tienen una política, dice, no, yo debo conocer la asignatura y aprobarla conociendo, ¿no? Entonces, bueno, políticas hay en todo aspecto, ¿no? Eso es político, o sea, los lineamientos sobre una materia, sobre una actividad que usted tiene que seguir, pero ese es su lineamiento, su fin, ¿no? Es la política. Entonces acá lo que hablamos, la política nacional, o sea, se está encarando políticas buenas, por ejemplo, de exploración, de industrialización, de cambio de matriz energética. Ya se había comentado, ¿no? Anteriormente, la política nacional de hidrocarburos, no solamente en el actual gobierno, en el anterior, pues no se nos olvidaba de hacer una política de exploración, ¿no? Y de porción de reservas. Y ahora justamente estamos este, pagando, digamos, ese olvido de invertir más en exploración en el país, porque, bueno, pues ya usted sabe, las reservas se van agotando día tras día, año tras año, y el país necesita una política agresiva, como ustedes van a leer en muchas fuentes de información, como las redes sociales, noticieros, etc. El país requiere hacer mayor inversión en exploración, ¿no? Y eso tiene que ser a través, digamos, de las políticas que rija o dé, pues, el Ministerio de Hidrocarburos y cuáles son las políticas del gobierno, ¿no? Porque ese es el tema, en todo caso, ¿no? Entonces, como ve usted, básicamente a eso nos referimos al hablar de políticas, ¿no? A ver, un segundito, espérame, es que hay alguien que quiere entrar. Vamos a ver. Vamos a ver los horarios, todo esto. A ver si por acá no. Aquí está, hay uno más. Continuamos entonces. Estamos presentando, ¿no? Okay. Ya. Entonces, como ve, esas son las políticas, pues básicamente. Luego, otros objetivos es estudiar las disposiciones legales existentes en Bolivia, ¿no? ¿Quiénes manejan las disposiciones legales en Bolivia? Es decir, el cumplimiento de la reglamentación, el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Hidrocarburos autoriza, digamos, las quemas de gas, autoriza la actividad hidrocarburífera en cierto país, o digo en cierta zona, perdón, ¿no? En cierta zona, en cierta área. Entonces hay pues parte de seguimiento y cumplimiento a la disposición legal en Bolivia, ¿no? Otro aspecto es fortalecer las competencias, es decir, conocer los principios, leyes, reglamentos, disposiciones, etcétera, hidrocarburíferas en el país, ¿no? Es decir, en algún momento vamos a hacer alguna exposición, no sé cuántos seremos, somos 10, me parece. En el curso de verano creo que se habían inscrito 30 y todos creo que han aprobado. Y bueno, pues no sé, es que no se trata de aprobar por aprobar, se trata de aprender y eso pues le sirve para que, imagínense, usted va a trabajar en el Ministerio de Hidrocarburos y ahí no manejan pues, operativamente todo, lo manejan administrativamente toda la actividad operativa, pero ¿sobre qué bases? Sobre bases, perdón, de reglamentos, disposiciones legales y tiene que conocer, ¿no? Si no conoce, pues, si es de la OMSA, pues se no hace quedar mal a la OMSA, algo así, ¿no? Pero ya les comento, es importante porque es para usted, ¿no? Usted es el que tiene que desempeñarse, ¿no? El docente no pasa nada, el docente ya conoce. Inge, Sí, perdón, no sé si me pasa a mí, solo a mí, pero la pantalla, no se ve su pantalla. a ver, vamos a detener la presentación. A ver, un segundito. Pantalla completa, dice.
compartir. ¿Ahora puede ver la pantalla? Sí, Inge, se ve ahora. Gracias. Se ve lo que cambió? Sí, sí se ve. Ya, ok. Entonces, ahí están, justamente presentaba esta imagen anteriormente y también presentaba los objetivos del curso, ¿no? Ya, entonces, bueno, y vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué ha habido la capitalización? Usted conoce la capitalización, ¿no? Ha escuchado hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es la capitalización y cuál es su relación con la nacionalización? ¿No? Entonces, ese es el tema, ese es el conocimiento que debemos tener. ¿Por qué ha habido capitalización? Si EPB prácticamente aportaba buen dinero, o sea, en ganancia al TGN, al Tesoro General de la Nación. Es decir, todas las empresas, cuando tienen utilidades, bueno, pues, entregan al país, al país, al, es como decir, a la cuenta del país, que es el Tesoro General de la Nación, ¿no? Pero no era pues YPB, digamos, vendía, no vendía, sino había utilidad en la empresa, sin embargo se la ha capitalizado, ¿no? ¿En qué gobierno? En gobiernos, bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada, eso vamos a ver, ¿eh? Ya les digo, pero análisis desde el punto de vista jurídico, legal, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué ha habido, cuáles son las causas, y simplemente ahí, ¿no? Cuestión política, digamos, ya de, de lineamientos, ideologías de derecha, de izquierda, bueno, eso ya va, ¿no? Eso ya uno, por simple inspección, uno ya conoce, ¿no? Por ejemplo, a alguno de ustedes yo le puedo preguntar, ¿usted se considera de derecha o de izquierda? Les puedo decir. Y claro, primero tiene que conocer qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? O estar bien seguro de esas definiciones y usted dice, sí, yo soy socialista de izquierda. O algún otro dice, no, yo soy de derecha. Soy capitalista, neoliberal, bueno, yo ahorro para tener más. Y eso es ser capitalista, ¿no? Eso es ganar más, querer tener más bienes. Y eso es capitalismo, ¿no? Cuando usted empieza un negocio, dice, yo tengo mi capital de cuánto, de 10.000 bolivianos, pero voy a hacer subir mi capital. Pasa unos 5 años, ya tiene 100.000 bolivianos, su capital ha subido. Y ahí usted no puede decir, soy socialista. El socialismo neto, puro, no comulga, digamos, esa idea de acumular riqueza. También comulga la situación de distribuir su misma riqueza de usted entre los que no tienen. Ahí lea, ¿no? Ahí está, lea, entra a internet y busque, ¿no? ¿Qué es el socialismo? ¿O qué es digamos, quiénes son partidarios de la izquierda, ¿no? O son izquierdistas. Entonces, muchos de ustedes quizás les guste esa idea, ¿no? De decir, no, si yo gano 10.000, bueno, pues 2.000 suficiente me alcanza y 8.000, bueno, pues hay que repartir a la gente que no tiene, a los pobres. Está bien, es su idea, es su criterio ideológico. Está bien, ¿no? Pero hay mucha gente que estudia y dice, no, yo voy a estudiar y en algún momento quiero comprarme mi auto y un buen auto, no sé, un Audi, póngale, ¿no? Que vale $50.000 y para eso es mi sueño. Olvídese de sus sueños si usted es socialista. Entonces ya no sabe qué decir ante esa situación. Bueno, son aspectos que cada uno de ustedes tiene. Si hasta este momento no se han definido qué son, bueno, pues lean, estudien, verifiquen y pregúntense de qué área soy. Y está bien, les digo, yo no critico, digamos, los lineamientos políticos ideológicos que cada uno de ustedes tiene su criterio. Todos somos libres, ¿no? Pero desde el punto de vista ya de análisis, de introspección, usted ya bueno, dice, sí, efectivamente estoy estudiando para qué, para, para mis compatriotas, ¿no? Algo así. Bueno, ya. Finalmente dice conocer los contratos petroleros suscritos en el país, los tipos que existen y qué modalidades se tienen que aplicar en otros nuevos contratos que existen a nivel mundial, ¿no? Bolivia, por ejemplo, piensa modificar su ley de hidrocarburos porque es muy ruda, muy, digamos, no le da mucho incentivo a la transnacional,
no le da mucha utilidad o participación de las ganancias. Entonces, ningún país, pues el país va a venir a Bolivia con esa poca utilidad que le dan, ¿no? Por eso, pues las empresas transnacionales son capitalistas. O sea, esas empresas invierten, pónganle $400,000 o casi $800,000, hasta $1,000,000,000, pero quieren recobrar eso en el poco tiempo, unos 5 años, y quieren seguir ganando, explotando lo que han descubierto con su inversión. Y después se van a otro país y así. Son empresas capitalistas. Por eso decimos, son del imperio, ¿no? O sea, son americanas, etcétera, no son empresas capitalistas. Y estas empresas capitalistas que quieren venir al país a hacer inversión, a arriesgar el dinero, porque ustedes petroleros saben que la exploración es arriesgada, ¿no? Puedo perforar 5, 6, 10 pozos y quizá ni ninguno puedo tener éxito, pero ya he invertido. Perforar 100 metros cuesta, perforar 1,000 metros más, 3,000, 4,000, mucho más todavía necesita recursos humanos, en este caso los ingenieros, geólogos, geofísicos, necesita equipos que cuestan caros, servicios, entonces cuesta perforar, ¿no? En ese sentido, muchas empresas, cuando les dicen esto, que si es que hay el descubrimiento comercial, pues dicen, la participación no va a ser mucha. Es como cuando uno mete al banco dinero, ¿no? Usted, por ejemplo, mete sus 10,000 bolivianos que ha ahorrado durante un tiempo al banco y en un mes le dan 10,001 boliviano. Bueno, ha ganado un peso, ha ganado. Pero préstese 10,000 bolivianos, 10,000, ya le cobran casi 14,000, 16,000 bolivianos de intereses, por lo que usted, ¿no? Entonces, los mismos bancos son capitalistas, ¿no? Si yo meto al banco, me pagan interés de un peso, pero si me presto, me cobran interés casi el 60%. Entonces, ese sí, más o menos ubíquese alguna relación entre esta situación y las empresas transnacionales son así. Entonces dicen, no, pues me voy a otro país donde me van a dar una utilidad prácticamente, digamos, de, no sé, un 30, 20, 25% de toda la producción total. ¿Y eso por qué existe en el país? Porque la ley de hidrocarburos así lo estipula. ¿Quién ha hecho la ley de hidrocarburos? Pues, bueno, pues gente, ingenieros petroleros, así como ustedes, abogados, geólogos, eh, bueno, pues que le han dado un tinte más, digamos, de izquierda, algo así, ¿no? Eh, y bueno, pues muchos países, ya les digo, incluso por la seguridad jurídica que existe en el país, es decir, no vaya a ser que haya un descubrimiento comercial y de aquí a 5 años nacionalizado, listo. Ups, entonces incluso hay esos riesgos, ¿no? Pero es así, es la realidad del país respecto a la ley de hidrocarburos. Por ustedes van a leer en muchos artículos, digamos, que hablan sobre los hidrocarburos en el país. Es importante que usted lea porque eso es la base, digamos, del conocimiento de cultura general petrolera que nosotros debemos tener. Entonces dicen hay que modificar la ley de hidrocarburos si queremos mejoras en este ámbito. ¿Cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo lo modificamos? Ahí tienen que participar pues muchos órganos sociales, digo sectores sociales, incluso la universidad, ¿no? Pero la universidad tiene que tener un criterio, es decir, estamos dejando escapar oportunidades para la inversión debido a que la ley de hidrocarburos es un poco exigente y no con tanto incentivo a las empresas que quieren venir. Entonces nosotros aportamos esto. Podemos modificar de esta manera, según nuestro análisis en nuestro instituto, porque el INSPED no solamente tiene que ser pues, práctico, es decir, operativo, sino también de aporte en ideas, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, le gusta la asignatura, le gusta, digamos, el análisis de hidrocarburos, bueno, le sale una idea, dice, pero podemos hacer esto, dice, ¿no? O en una investigación, usted dice, podemos plantear de que se modifique la distribución del IDH,
y sea en función a la producción de los hidrocarburos, pero dependiendo de que, digamos, los volúmenes, si son menores, pues exista un cierto fondo que vaya a acumularse para que se haga exploración, no sé, hay tantas, una lluvia de ideas, digamos, que ustedes pueden tener, porque ahí está, de nuestro cerebro, nace pues una idea que puede ser la mejor, la que puede dar luces, digamos, a la solución y introducir en la ley de hidrocarburos, ¿no? Por eso hasta el momento no se animan, digamos, a modificar la ley de hidrocarburos. Dicen, estamos haciendo, dicen, ¿no? Pero estamos analizando, dicen, ¿no? Pero uf, habría que ver. Todo eso, pero está en esta administración actual, ¿no? Que tenemos en Bolivia. Bueno, finalmente vamos a ver lo que son los servicios de petroleros, los joint ventures, que son riesgo compartido en la exploración y explotación de un campo, y los derechos y obligaciones de cada uno, ¿no? Es decir, todo esto tenemos que conocer, saber. Si al final usted me responde cualquiera de estas preguntas, de estos objetivos, yo feliz y contento y le digo, sí, ha asimilado la enseñanza. Pero usted no sabe, pues hay que repetir el curso, hay que ser consciente, ¿sí? No ha estudiado, no ha asistido a clases o simplemente ha pasado clases para aprobar y no para aprender. Mal, ¿no? Entonces lo que a veces nos falta a nosotros, ser conscientes en nuestros actos. Bueno, esa ha sido la introducción que les puedo decir respecto a lo que es la legislación del petróleo o la legislación de los hidrocarburos. Este es el objetivo del curso. Al final tenemos que tener desconocido. Esto se mide en base a los exámenes que vamos a dar. Todos los exámenes los vamos a dar en los formularios de FORMS. Como seguimos en clases virtuales, lo vamos a dar en FORMS, ¿no? 10 preguntas, 12 minutos. 15 preguntas, 18 minutos y ahí tiene que ir recordándose, ¿no? Pues si usted busca la pregunta va a perder tiempo y al final tiene 2 minutos y ya tiene que poner cualquier opción a la suerte, ¿no? Y no va. Entonces, si uno piensa, se acuerda, es esta opción, está listo. Suficiente tiene 1 minuto, 10 segundos para pensar y marcar la opción correcta, ¿no? Por eso estudiamos de pasado, digamos. Bueno, así va a ser. Bueno, ya sabe usted, mi nombre es Mario Daza. Hoy los horarios son estos, ¿no? De 8 a 9:30, ¿sí? Hoy día pasamos desde las 8 a 9:30, 8:15 vamos a empezar, esperándolos a sus compañeros a que despierten, se conecten y todo eso, ¿no? Y pasamos hasta las 9:30. Los sábados, es decir, mañana, vamos a pasar de 12:30 a 14, ¿no? Eh, estos son nuestros horarios oficiales, ¿no? Algún momento cuando yo no pueda, pues lógicamente el viernes, les voy a decir, el viernes no voy a poder, jóvenes, entonces no hay ningún problema. O si ustedes tienen alguna actividad, algún examen fuerte por ahí, me avisan también, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero con anticipación, ¿no? Para eso necesito que ustedes creen el grupo de WhatsApp, no el grupo que el centro de estudiantes ha creado. Ahí cualquiera se va a inscribir, voy a tener como 40, 50 estudiantes. No, alguien de ustedes cree, por favor, una nueva cuenta y me adiciona a mí. ¿Ya? Mi número es el 670, ¿no? 670 11 670, ¿no? Este es mi número. Entonces, alguien, por favor, que cree, solamente los que estamos inscritos, ¿no? Por ejemplo, son 10, 12, 15, ¿cuántos serán? Pues, ¿no? Y me adiciona a mí y póngale legislación petrolera 2-2020, ¿no? O 2021, perdón. Legislación petrolera 2-2020, o PET 231, 2-2020. Lo crean y ya, ¿no? Todos, por favor, sus compañeros que están pasando la asignatura, que bueno, pues admítalos, ¿no? Y ese va a ser nuestro WhatsApp de la asignatura por este semestre. Nos vamos a comunicar todo, vamos a pedir permisos, no sé, todo lo que, ¿no? Directamente, ¿ya? Alguien, por favor, alguien de buena voluntad, que lo cree y listo, ya vamos a tener, ¿no?
yo ya he creado la sala de Classroom, ¿ya? Entonces, si en este momento entran con esta invitación o código de clase, van a estar ahí. Entonces, tienen que inscribirse, ¿ya? A esa clase de legislación petrolera, mejor si es con su apellido. Ahora sí ya tienen definido el nombre, pues ya no hay otro modo, ¿no? Pero mejor si se inscriben con apellido y después nombre, ¿no? Entonces aquí yo les voy a mandar los trabajos prácticos que ustedes tienen que realizar, y aquí mismo vamos a tomar los exámenes, ¿no? Porque voy a asignar ahí en tareas con cuestionario los exámenes. Es importante que aquí usted ya se inscriba, ¿no? Esta semana o la próxima, pero ya esté, ¿no? Ok, entonces ahí están los horarios. La evaluación, el primer parcial, 25%. El segundo, también 25, ¿ya? Seguramente el primer parcial, vamos a ver, no, está por acá el contenido, ¿no? Seguramente el primer parcial lo vamos a ver hasta el capítulo 3 tal vez, ¿no? Sí. No, hasta el capítulo 4 va a ser. Entonces ya vamos a ir viendo. Luego el segundo parcial ya es toda la ley de hidrocarburos. Tenemos que analizar la ley de hidrocarburos, lógicamente la parte operativa técnica, la ley 3058, y para el examen final tenemos que analizar los contratos de operación que están vigentes en el país, ¿no? O sea, un contrato petrolero. Entonces, todo eso tenemos que analizar, etcétera, que son las regalías, el IDH, la distribución. En el primer parcial, como vamos a empezar ahora, vamos a ver sobre los antecedentes de la legislación petrolera o el derecho petrolero, digamos, o sea, en qué se basa todo esto. Y prácticamente hasta el examen final, que va a ser de todo, eh, va a tener una ponderación de 30%, ¿no? Y ya está. La participación, ojo, participación es muy importante porque hay mucha gente que participa, pregunta, analiza y responde, entonces tiene 10%, ¿no? Más sus trabajos prácticos. Trabajos prácticos 20%, participación 80%, ¿no? Entonces, en cambio hay gente que lo deja prendido y se va, pues, ¿no? Se va a otro lado, a la cocina, a desayunar, no sé. Bueno, perdió sus 10%, ¿no? Y finalmente las exposiciones y presentación, ¿no? Si es que tenemos tiempo, vamos a exponer algún tema que yo les voy a asignar, es decir, algún reglamento que usted tiene que, el reglamento, por ejemplo, de abandono de campos, digamos, ¿no? Cómo se tiene que abandonar un campo después de que ya ha llegado a su declinación total. Pues tiene que ser un abandono definitivo o temporal, ¿no? Pues, ¿cuáles son las condiciones, digamos? Entonces, todo eso es reglamentación y es técnico, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, es decir, si somos 10, haremos 5 grupos de a 2 personas y les asigno un tema, ¿no? Y en cada clase expone usted, ¿no? Defiende, digamos, si está bien o no ese reglamento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí está la evaluación, el horario, la bibliografía, ¿sí? Entonces les aconsejo que se compren, mientras siga vigente la ley de hidrocarburos, se compren este librito, ¿no? La ley de hidrocarburos 3058, que prácticamente es uno delgadito, creo que vale 10 pesos, y hay otro que vale 30, pero ya es con reglamentos, uno más gorditos, van a ver ustedes cuando pregunten, ¿no? Entonces ya viene con todos sus reglamentos. ¿Y cuáles son los reglamentos estos, no? El reglamento de evolución y selección de áreas, el reglamento de unidades de exploración, el reglamento de normas de seguridad y operaciones en trabajos, y otros reglamentos que ya les he mencionado, ¿no? Incluso hay el reglamento de incentivos a la actividad petrolera que recién ha sacado el gobierno, ¿no? El anterior gobierno. Pues eso usted lo tiene que exponer, es decir, de esto se trata, el reglamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de toda esa situación, ¿no? Y bueno, esto ya les había comentado en la introducción, el contenido mínimo
que principalmente se hace, al final se hace en base al estudio analítico de la ley, ¿no? De la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué empresas están asentadas en el país? ¿Por qué YPF Andina es subsidiaria de YPFB Casa Matriz? ¿Por qué tienen una sociedad? Porque ahorita son socios. Ahorita les comento, no hay nacionalización, digamos, en el sentido de ocupación de los activos fijos, ¿no? En suelo boliviano, sino son sociedades que existen, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a analizar y lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda respecto al horario. El horario no se cambia, por si acaso, ¿no? Siempre, años han sido. ¿No? El horario no se... Había instrucciones del anterior director que decía, no, nadie cambia horarios, a no ser por mucha situación de emergencia y demás. Bien, no sé, preguntas por ahí, dudas. Ya. A ver, vamos a ver si hay alguien que quiere entrar. Por eso les digo, es bueno que ingresen antes de las 8:15, porque después, fíjense, tengo que salir, ¿no? Tengo que salir de la pantalla y ver si alguien está queriendo ingresar. A ver, no, nadie, ¿no? Hasta el momento, aquí cuento 10 estudiantes, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, continuamos unos entonces. Nadie más está entrando. Inge, Sí, buenos días. Inge, ya creé el grupo de WhatsApp, Inge, y no sé si por acá lo puedo enviar a el ver. enlace para que se unan los compañeros. Ya, aquí está, sí, correcto. Dice declaración petrolera. Ok, yo ya estoy aceptando y ya está, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ese es nuestro grupo, Declaración Petrolera 2021. Perfecto, gracias. Entonces, ya que quiere ingresar, contáctese con su compañero, su teléfono, para que él les permita, les autorice y ya esté en el grupo, ¿no? Gracias entonces por armarlos rápidamente. Entonces, ahí nos vamos a contactar. Cualquier situación, ¿no? Si un viernes no podemos pasar, ahí nos contactamos. Sábados serán, sí, vamos a pasar, ¿no? Son horas oficiales. Algún viernes siempre hay una actividad, entonces ahí sí vamos a, pero ya les digo, contactar pues previamente, ¿no? Nos vamos a decir a ver si y demás. Bien, a ver, detener, estamos, volver a presentar. Entonces, acá. Entonces avancemos un poquito más hoy, como es clase introductoria. Mañana vamos a avanzar ya definitivamente bien, pero entremos, ¿no? ¿Qué es derecho, por ejemplo? Entonces, ya es legislación del petróleo, entonces tenemos que saber de principio. Inge, Sí, adelante. no se puede ver la pantalla. Un segundito, entonces vamos a voy a detener la presentación. Y sí, parece que cuando salgo tengo que volver otra vez a presentar. Ahora sí. Otra vez, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, Ahora sí. ya, muchas gracias. Bien, entonces, como ven ustedes, prácticamente tenemos que analizar qué es el derecho, ¿no? ¿Ya? Derecho, básicamente, desde el punto de vista objetivo, pues, se indica que es un conjunto de leyes de carácter permanente y obligatorio creadas por el Estado, me dicen. Es decir,
Si no hubiera derecho, prácticamente no tendríamos un rumbo, ¿no? O sea, el derecho petrolero es uno, el derecho agrario, el derecho minero, el derecho civil, el derecho penal, ¿no? Ya los abogados, ya saben, ¿no? Muchos abogados se especializan, generalmente los que egresan, la gran mayoría se especializa o sale con digamos, conociendo el derecho civil, ¿no? Más se dedican a compra, ventas, divorcios, todo ese tipo, ¿no? De problemas civiles. Poca gente se dedica al derecho penal, que prácticamente tiene que ver usted ya aspectos de juicios ya de violaciones, asesinatos, robos. Entonces, el derecho es así, ¿no? Es así, prácticamente es conjunto de leyes en cierta área del derecho, de leyes, reglamentos, resoluciones, y que deben cumplirse obligatoriamente, porque son leyes, ¿no? Conjunto de leyes que deben cumplirse específicamente en esa área, ¿no? En el caso, por ejemplo, del derecho petrolero, ¿no? El derecho petrolero básicamente son, ya le digo, ¿no? Es el conocimiento y aplicación de la ley de hidrocarburos. El derecho minero pues tiene también su ley digamos, de minas, no sé, de producción de minerales, la verdad que no conozco bien, pero sí, lo mismo que el derecho agrario, ¿no? El derecho civil, ¿no? El derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay, digamos, algún daño al Estado, hay abogados que se especializan en esa área, derecho administrativo financiero, etc. Entonces, conjunto de leyes directamente, ¿no? Eh, más adelante, por ejemplo, si hay alguna situación de alguna herencia o alguna discusión en el ámbito familiar, pues tengo que agarrar un abogado, ¿no? Un abogado que prácticamente me oriente respecto a el rumbo que debo seguir y lo enunciado en la ley que esté, ¿no? Entonces el abogado va a decir, tiene que proceder de esta manera para, digamos, solucionar este problema. Entonces, ahí está la definición del derecho, ¿no? Conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio creadas por el Estado. Por eso es que cuando el gobierno saca, digamos, una ley, ¿sí? Por ejemplo, este último va a sacar la ley de bienes, me parece, ¿no? Donde prácticamente se basa en la investigación de las fortunas que tiene cada ciudadano sin necesidad de pedir autorización, digamos, fiscal, de que, a ver, quiero ver su cuenta de este señor, y no, directamente va a salir una ley donde usted ingresa, el Estado va a ingresar, y va a decir, señor, ¿por qué usted tiene 2 millones o digo, digamos, 14 millones de bolivianos, o sea, 2 millones de dólares, ¿no? Si usted bueno, no ha recibido ninguna herencia, usted vive de su sueldo, ¿cuánto gana? 15.000. Desde que egresó a la universidad hasta la fecha, podía haber estado ahorrado unos 200.000, 300.000 dólares, pero su cuenta está 2 millones de dólares. Tiene que justificar eso. Ups, bueno, es que, ¿qué va a decir? No va a decir, sí, es que yo trabajaba en el gobierno, algo así, ¿no? O si no va a decir, sí, no, yo estaba con unos negocios que no le puedo decir qué es, pero de ahí he ganado, no sé, pero la ley, es decir, el poder legislativo, el que define, pues vamos a ver cómo se forma una ley. Una vez que está aprobada, lo promulga el poder ejecutivo, es decir, el presidente, y tienen que cumplirse sí o sí incluso con obligatorio, con asistencia de la fuerza pública, en este caso la policía, la ley, el cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso les digo, toda ley es tratada, analizada y, digamos, aprobada en el Parlamento. Otra ley que, digamos, recién ustedes están escuchando, ¿cuál es? A ver, otra ley que estaban queriendo aprobar, no sé, era, digamos, no sé, era la investigación de bienes y fortunas, era, ¿no? Entonces, sí, un tema, ¿no? Anteriormente ha habido varias otras leyes que pues, se han aprobado y hay que cumplirlas, ¿no?
y demás. Entonces, por ejemplo, la ley financiera, ¿no? Ejemplo, se me viene a la cabeza, la ley financiera ha sido aprobada hace rato, ¿no? Donde dice que nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? El presidente, ¿cuánto gana? 24.000 bolivianos, digamos. Pues nadie puede ganar. Y en el poder, digo, en la administración pública, ni siquiera digamos, el gerente o el ministro de hidrocarburos puede pasar el sueldo al presidente, ¿no? O sea, por encima de 24.000 bolivianos, ¿no? Entonces, es la ley financiera, es decir, es una ley, de que cumplirse. ¿Mm? Entonces, ese es el tema en lo que corresponde, digamos, al derecho. ¿Qué es noción de ley? Bueno, estamos haciendo simplemente una introducción, ¿no? No son clases de derecho esto, ¿no? Sino una introducción del conocimiento que tenemos que tener en lo que respecta al derecho petrolero, ¿no? Ley, por ejemplo, simplemente es la regla emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes. Es decir, cada gobernante que administra un periodo de gobierno, en el caso, por ejemplo, el presidente Arce, 5 años está, ¿no? Y todo lo que haga prácticamente está definida en función a sus criterios, digamos, ideológicos, y pues va a emitir a través del poder legislativo diferentes leyes, ¿no? Diferentes leyes. Una ley, por ejemplo, puede ser de que, al menos en un ámbito socialista, nadie puede tener más de 2 casas, ¿no? O sea, aquella persona que tiene 2 casas, señores, una está bien para que viva, la otra tiene que, digamos, ceder al Estado para que el Estado distribuya esa casa a la gente más necesitada, ¿no? A los pobres. Y ya está, es una ley que puede ser, que puede salir, ¿no? Entonces, es así. Entonces, digamos, nace de la regla emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes, ¿ya? Entonces, se da. Otro enunciado es Pianol, ¿no? Que dice la regla obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza, ¿no? Y usted debe cumplir una ley, ¿no? De hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un divorcio en una familia, prácticamente, un segundito, espérame, por favor. Bien, ahora sí, van a disculpar. Entonces ahí está, ¿no? Es regla, ¿no? Ya le decía, ¿no? Generalmente, si es que en algún momento hay alguna situación, no sé, digamos, un matrimonio se disuelve, la ley estipula de que tiene que pagar pensiones, ¿no? La ley del trabajo, por ejemplo, ¿no? Usted tiene que pagarle a su trabajador indemnización, curaciones, si es que ha sufrido un accidente, tiene que indemnizarle, tiene que asegurarle, es una ley, o sea, la ley, cumplimiento obligatorio. Si usted no cumple, denuncia al trabajador y el Ministerio de Trabajo viene a su empresa y le sanciona, incluso la clausura puede ser, ¿no? Si usted no cumple, pues ahí hace el juez, emite un orden de aprehensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso estudian los abogados, lógicamente, pero lo que nos interesa es eso, ¿no? Reglas sociales obligatorias, reglas penales puede ser también, ¿no? Establecida de modo permanente, ¿ya? Entonces, como ve usted, prácticamente esa es noción de ley y es el derecho básico que estamos conociendo. Prácticamente un abogado se puede explayar con todo esto, pero a nosotros nos interesa conocer básicamente estos conceptos, que es lo fundamental, ¿no? Y ley es la fuente primera y fundamental del derecho, en todo caso, ¿no? El derecho petrolero, ¿sí?
Otra definición, desde el punto de vista material, dice: ley es toda regla social obligatoria emanada por la autoridad competente. En el país, ya le digo, para la promulgación de una ley aprobada en el Parlamento, el Poder Ejecutivo es el que la promulga y a través, todas las leyes, por ejemplo, se publican obligatoriamente en la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahí salen todas las leyes aprobadas en el Parlamento durante las gestiones que se tienen, ¿no? Entonces, la promulga y a partir de su promulgación rige en el país. Entonces, no es retroactiva. Entonces, el momento en que se la promulga, desde ahí rige, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta última ley que quieren sacar para la investigación de fortunas, todo eso, se oponen, pues, ¿qué? Se oponen los comerciantes, ¿no? Ayer estaba leyendo una noticia donde dice el dirigente máximo de los comerciantes, dicen, se oponen y van a hacer marchas. Y uno dice, pero ¿por qué se opone? ¿Qué oculta? ¿No? ¿Cuál es? Ya sabemos, pues, ¿no? Que en primera instancia los comerciantes, pues, trabajan con el contrabando, no pagan impuestos, y bueno, pues acumulan gran riqueza, ¿no? Y tienen casas, demás, ¿no? Entonces, no quieren que se les investigue eso, ¿no? ¿No? Pues son parte, digamos, del país y, bueno, ahí está, ¿no? Un caso concreto es la 16 de julio, ¿no? Por ejemplo, usted sabe, dice que en la 16 de julio se mueven, pues, cada jueves y domingo prácticamente más de 10 millones de dólares en intercambio, ¿no? De compra, venta, incluso más, creo, ¿no? 10 millones de dólares, ahí se maneja bastante dinero, ¿no? ¿Quién no ha ido a la 16 de julio? Pues supongo que se ha ido con unos 400, 500 pesos y se ha comprado algo, ¿no? Otros han ido a vender, ¿no? O sea, hay transacción. Y la 16 de julio, por ejemplo, en el Alto, ya usted ha visto, hay casas tremendas, los cholets, ¿no? Esos cholets deben estar unos 1.500.000 dólares en una casa, ¿no? Si no es más, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde ha salido? ¿Son empresarios? Bueno, y es que por eso ya les comentó, mucha gente se opone, pues, digamos, a una ley, ¿no? A una ley que les perjudique, pues, en sus actividades, en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, y en el Alto hay bastante movimiento de dinero, hay capitalismo, digamos, también ahí, pese a que el Alto dice, no, no estamos en contra del imperio, pero bueno, pues ahí está el movimiento de dinero y demás. Cuando uno gana dinero y quiere ganar más, indirectamente está volviendo capitalista, ¿no? ¿Y quién no es ambicioso? Pues todo el mundo, excepto algunas personas, no todos, ¿no? Bien, entonces desde el punto de vista formal, ley se llama ley a toda disposición sancionada por el Poder Legislativo, ahí está, ¿no? Sancionada, es decir, la que establece la ley a través de sus diputados, ¿no? De acuerdo con el mecanismo constitucional, es decir, ¿qué dice la Constitución Política del Estado, que es la ley madre, la que está ahí arriba, de la cual derivan todas las demás leyes y reglamentos, ¿no? La Constitución Política, ¿cómo se llama? Es la ley madre, ¿no? Eso da alineamientos para que posteriormente se modifiquen muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, como le comento, pues, de ahí nace, ¿no? Por ejemplo, este último que estaban hablando, ¿no? Usted lee, escucha en la televisión, lee en los medios sociales, dice, el, el ¿cómo era esto de la Corte Interamericana de Desarrollo o cómo es de Derechos Humanos? Decía que la reelección no es un derecho humano, ¿no? Pero aquella vez, digamos, la Constitución Política del Estado decía lo siguiente, ¿no? Que nadie puede ser elegido por tercera vez consecutivamente, decía, ¿no? Sin embargo, el gobierno la ha modificado, la ha cambiado, ha hecho que pueden ser elegidos nuevamente, ¿no? Yo les explico, digamos, básicamente,
Y además se invocaba y se decía, no, pues esto es un derecho humano de todo presidente, es el derecho humano del presidente Evo Morales a que se postule porque la población así lo quiere, y es un derecho humano. Por tanto, pues, y se ha modificado la ley, la Carta Magna, que es la ley, la Constitución Política del Estado, ¿no? Y mucha gente no estaba de acuerdo, es como manejarla a mi gusto, y quiero que así sea, porque así me conviene, ¿no? Pues como en el caso, ¿no? De usted, digamos, hay un reglamento de toma de materias paralelas y dice que puede tomar solamente una o dos materias paralelas, no sé, dependiendo de su nota. Usted la cambia como centro, podemos cambiar, que pueden tomar cualquier materia paralela y ya está, y no interesa. Entonces usted la maneja a su gusto, dependiendo de su interés, pero no es tanto así. Se ubica. Entonces, ese es el tema. Entonces, por eso les decía, generalmente el poder legislativo es el que puede modificar eso, ¿no? Y en el poder legislativo, si hay una mayoría del partido gobernante, lo mueve, pues lo modifica. Cualquier ley lo modifica. De ahí la importancia, ¿no? Digo, de que el partido gobernante, no solamente esto, cualquier otro que pudo haber habido, si tenía mayoría, digamos, en votación, pues también es mayoría en sus diputados, ¿no? O asambleístas que se tienen. Entonces manejan la ley de acuerdo, digamos, a sus principios y creencias ideológicas, ¿no? Como le digo, en la aplicación de leyes y demás, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma la ley? Ya para terminar, esta diapositiva vamos a terminar. Entonces, las leyes pueden originarse en cualquiera de las cámaras por iniciativa de un diputado o senador, ¿no? Entonces, un diputado dice, vamos a convertir el campus de Cotacota, ¿sí? Vamos a convertir en un área verde, digamos, ¿no? Algo así. Pues los universitarios nos movilizamos, bla, 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 que esto. No, señores, es que eso tiene que, además, los universitarios son, digamos, son pititas, algo así, ¿no? Y no, eso lo vamos a convertir en viviendas para los sectores sociales, porque eso, eh, ups, pero pueden hacerlo, digamos, se puede. Les doy como ejemplo nomás, les digo, ¿no? Porque se aprueba en el Parlamento y ya está, ¿no? Digo, en la Cámara Legislativa, ¿no? En el Poder Legislativo, y ya está. Tiene que cumplirse eso, no hay otra. A no ser que se derogue, ¿no? Si se deroga, ya, por ejemplo, había una ley, ¿no? Que decía que cualquiera que utilice Internet tiene que pagar. O si descargan un libro y demás, eso claro se puede detectar, no hay problema, eso los informáticos saben. Usted ha descargado el libro de GPSA, de Arthur Kinney, tiene que pagar. Se han opuesto, ¿no? Muchos conocedores de la situación dicen, sí, no puede ser posible, porque al final, sí, quizá algunos que venden libros o venden servicios por internet, eso sí, bueno, pues que paguen, ¿no? Porque al final me venden un servicio y no me dan factura. Pero bueno, los estudiantes hacemos investigación en internet, descargamos libros gratuitos, todo eso, y se ha derogado, o sea, se ha parado momentáneamente la ley. Pero es algo pues, que usted mismo en su criterio dice, ¿cómo van a hacer eso? Eso es imposible, ¿no? ¿No? Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los que nosotros hemos elegido como diputados, ¿no? Y uno dice, pero ¿bajo qué conocimiento? No entiendo. O sea, ¿saben bien de informática, ¿no? No, es una ley que, bueno, pues alguien asesora, ha dicho, esto tenemos que cambiar y tiene que darse, punto. Ya está. Y bueno, se ha quedado pendiente eso, ¿no? Y demás. Entonces, por eso todas las leyes que se quieran aprobar, un poco de chequeada y decir, a ver, ¿qué consiste pues esta ley que quieren aprobar? Ya, entonces ya se ubica, ¿no? Porque es parte pues de su formación y su conocimiento general, ¿no? Algunas quizás sí están bien, otras necesitan modificación, necesitan mejoramiento, otras quizás no estén bien también, ¿no? Entonces eso ya es el criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Según su análisis. Pero, como dice acá, las leyes se originan en el
legislativo, y cualquier diputado o una comisión dice, esto vamos a modificar, ¿sí? Esto tenemos que modificar. Y aunque no le guste a la población, no importa, a nosotros nos gusta y tiene que ser, pero la población, que no pasa nada, ¿no? Entonces, el diputado o senador plantea, ¿no? Y una vez que está aprobado ya en la Cámara Baja, el diputado sube a la Cámara de Senadores, que es Cámara Alta, y después ya una vez aprobado en grande, es decir, la mayoría aprueba, se va al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, listo, lo promulga y ya está. Pues ahí dice, debe haber el voto de 2/3 de la Cámara Administradora. Entonces, 3 etapas. La sanción, donde prácticamente el Poder Legislativo crea, ¿no?, la regla general de todo, ¿no? Es decir, hay comisiones, pues la comisión conformada por tales diputados, están haciendo el análisis para la promulgación de tal ley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, bueno, la promulgación de tal ley puede ser esa, ¿no? Digamos que, no sé, gente que tiene 3, 4 casas, bueno, pues 2 por lo menos tienen que ceder al Estado y 2, bueno, para su familia, su herencia, ¿no? Ahora, si son menores de edad, no, pues todavía nada que ver, ¿no? Pero puede ser una ley, digamos. Otra ley puede ser de que, como el país, digamos, tiene subsidio de gasolina y diésel, que hace mucho daño al país en cuestión económica, solamente el subsidio va a alcanzar al transporte público, ¿ya? Y a las necesidades de producción, digamos. Y la gasolina se va a vender a 7 bolivianos, como es en el mercado internacional, para el sector privado. Pues, si usted tiene su autito, pues tiene que comprar gasolina en 7 bolivianos. Yo tengo mi coche para transportar 7 bolivianos. Entonces, ha salido, puede ser ejemplos, digo, muy, muy extremos, digamos, pero es una sanción. Y la promulga el Poder Ejecutivo. Y luego hay una publicación. Entonces, listo, con la publicación ya está, digamos, vigente. Entonces, de esa manera, prácticamente se pone pues en vigencia una ley. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Ya. Mañana entonces vamos a continuar con lo que es la vigencia de la ley, la derogación de la ley, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos a ir ingresando, como le digo, ya prácticamente a lo que es las actividades, ¿no?, que se tienen en Bolivia. No es para que despierte. Bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, vamos a quedar acá. Y mañana nuevamente a las 12:30 nos conectamos, ¿ya? Y continuamos.